Bueno, ahora sí, así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Me pregunta la gente por ahí que por qué no canté a capela la canción de Silvio, esta que puso el presidente, que le digo, me parece fue canción Harapos, yo no la pude escuchar, porque ya lo sabe usted, por cuestiones de copyright, no podemos poner música aquí en Sin Censura. Yo insisto, no es que Silvio Rodríguez nos vaya a demandar, no lo dudamos muchísimo, es que YouTube ya tiene varios parámetros establecidos un robot para que si de pronto sale una canción, se bloquea la señal y se exigen derechos de copyright, ¿no? De inmediato, así es la cosa, así es la vida, ¿no? Con estos algoritmos que tiene ya YouTube. Por eso no le pusimos la canción, que yo creo que es la canción en harapos, porque así lo mencionó el presidente López Obrador al hablar de lo fácil que es para los líderes mundiales decir, ay sí, estamos a favor o en contra de tal guerra, pero pues que en todo caso les falló la diplomacia y sobre todo les falló la política. Es una crítica extremadamente fuerte a Naciones Unidas, asegurando que les falló, pues en todo caso, la pues vamos, la negociación, la política. Dice, por falla de la política hay guerra en Ucrania, eh, pues la política se inventa para evitar la guerra y todos han fallado. La ONU no hizo bien su trabajo, dice el presidente López Obrador, imagínense, ¿no? Esto viene a colación de varias preguntas. Por una parte, lo que planteó Nancy Flores, nuestra compañera corresponsal y periodista de Contralínea, y otra de Stephanie Palacios, reportera de Sputnik. Por supuesto que le tenemos mucha más información de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador sobre Loret de Mola. Vamos a eso en unos momentos más, no se crea que nos vamos a quedar aquí con los brazos cruzados. Pero quiero comentar esto primero. Nancy Flores eh, le preguntó al presidente si podría ampliar qué gobiernos extranjeros están en contra de la reforma eléctrica, porque esto lo da a conocer a grandes rasgos en la conferencia de prensa mañanera. El presidente le comenta que es básicamente Estados Unidos, que le han planteado que no están de acuerdo y que se viola el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, cuando eso no es cierto. Dice que incluso hay reuniones de opositores del gobierno con funcionarios estadounidenses. Aseguró que en su gobierno actúan con responsabilidad, pero que también tienen la soberanía e independencia de determinar de acuerdo a las necesidades de los mexicanos. Y aprovecha para hablar de algo que venimos tratando desde anoche aquí en Sin Censura. De hecho, desde ayer por la tarde, cuando Vicente nos lo planteaba, de cómo es que pues, congresista estadounidense, congresista demócrata, imagínense, ¿no? Congresista demócrata, de nombre, ahora le digo, Vicente, ¿qué, don David? Vicente González, ahí está, Vicente González, legislador demócrata de Texas, exige que se le retire la visa a varios de los legisladores que, pues vamos, hicieron una especie de grupo de amistad con Rusia. Mire, yo desde aquel entonces quiero plantearle esto con mucha sinceridad, con mucho cariño y con mucho respeto para todos. Yo, en primer lugar, en aquel entonces, cuando pasó esto hace un par de semanas, si no me equivoco, lo consideré como una situación verdaderamente estúpida, ¿no? O sea, no había necesidad. Me puse a pensar en el gran poeta mexicano, literato mexicano, Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Si ya tenemos a los panistas haciendo el ridículo como Kenia López Rabadán, que hoy fue la persona más exhibida en la conferencia de prensa mañana, más que Loretito incluso, ¿por qué los legisladores de Morena, qué necesidad tenían de meterse en algo que no tiene nada que ver con México y de generar así la controversia? Especialmente en momentos en los que se habla de alianzas con este, alianzas con el otro, y que nos guste o no, pues Estados Unidos si es el hermano, medio hermano de México, nos guste o no, yo cito mucho ese planteamiento que hizo perdón, Anthony Bourdain en su momento, nos guste o no, México y Estados Unidos son hermanos, son medios hermanos de la misma madre, pero de distinto padre, yo le agrego violador, ¿no? Europeo, y esa es nuestra realidad. Cuando hay tanta fuerza entre nuestras relaciones, entre nuestro comercio, ¿verdaderamente era necesario hacer ese grupo de amistad con Rusia que en estos momentos es el enemigo? O sea, y especialmente, señoras y señores, no estoy defendiendo a Estados Unidos, no me malentiendan, ni estoy en contra.
de una de las ideologías. Estoy en contra de la guerra, de la invasión, y en contra de la pendejada. ¿Cómo nos atrevemos a apoyar a un gobierno que invadió a un país? Sea lo que sea, ya lo hemos planteado aquí en Sin Censura una y otra vez. El mismo presidente López Obrador se opone junto con el gobierno de México a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿En qué pinche cabeza cupo haber hecho esa gran pendejada? Pero bueno, ya, lo hicieron y honestamente ejercieron su libertad de expresión. Y se le tiene que, hasta cierto punto fue una gran pendejada, pero se les respeta porque ejercieron su libertad de expresión. Por eso se les respeta a esos diputados. Y yo pensé que se iba a quedar en la mera pendejada, pero no. Un legislador demócrata, para que vea, de nombre Vicente González, emite un mensaje exigiéndole al gobierno del presidente Joe Biden, manda una carta, de hecho, al secretario de Seguridad Nacional, el que coordina, obviamente, todo lo que tiene que ver con inmigración, a Mayorkas, Alejandro Mayorkas, le manda una carta bien pendeja en la que incluye legisladores muertos o legisladores que estuvieron en la legislatura pasada mexicanos, diciendo que son los que se unieron a este grupo de amistad con Rusia y que se les debe retirar la visa. Ese Pepe es un pendejo, pues, ¿no? Es un pobre pendejo, el tal Vicente González. No tiene ni idea, es uno de esos ignorantes que desafortunadamente tenemos también como políticos acá en Estados Unidos. Y exige esta situación que verdaderamente daña absolutamente al núcleo de lo que representa esta gran nación que es los Estados Unidos. Empecemos con lo que plantea el presidente López Obrador. En primer lugar, hace una pausa en su conferencia de prensa mañanera para decir que no ve bien y no considera justo ni racional el que le quieran suspender las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión de Rusia a Ucrania. Dice que hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos, lo cual dijo que es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución, de la exclusión, del autoritarismo. Comentó que si se lleva a cabo esa prohibición, tendrían que mandar una nota diplomática. Más adelante se lo volvería a plantear Stephanie Palacios de Sputnik, le plantea incluso al presidente que el tipo legislador demócrata, Vicente González, le plantea eso, ¿no? Pone en esta lista a legisladores que ya fallecieron o que estuvieron en la legislatura pasada, exhibiendo su ignorancia, su absoluta pendejez. Le digo, hay pendejez en ambos bandos, así son los políticos, desafortunadamente. Mire, me parece que el presidente López Obrador tiene muy altas expectativas sobre la política. Hace unos momentos le decía, plantea que fue la falta de la política, la razón de que hay guerra. Pues dice que la política se inventa para evitar la guerra. Y él siempre pone en muy alta estima. Dice que tiene un imperativo moral muy fuerte la política. Pero honestamente, en México y en el mundo, los políticos nos han quedado muy mal. Solo vemos son unos pinches ambiciosos de mierda, ¿no? Que nada más quieren reelegirse. Eso es lo que le dice a Stephanie Palacios de Sputnik, el presidente López Obrador, que hay elecciones en Texas en estos momentos y Vicente González quiere reelegirse, ¿no? Por eso saca este tipo de pendejadas que resultan, ay, muy en pro de los derechos. No, para nada, ¿no? Es ridículo. Y por eso es que el presidente también habla de un regreso a la Guerra Fría. Si usted no lo sabe, pues hace ya varias décadas hubo una persecución terrible aquí en Estados Unidos. Hoy todavía, cuando uno aplica para la residencia permanente o para la ciudadanía, se le pregunta a uno si es comunista. Imagínese usted, ¿no? ¿Es usted comunista? Antes se preguntaba que si era parte del partido nazi, etcétera. Eso ya no existe, ¿no? Pero todavía se pregunta eso del comunismo. Aquí en Estados Unidos se le quitó la ciudadanía a varias personas que escaparon de la Segunda Guerra Mundial y que se convirtieron en estadounidenses muy notables, luego de que expresaran una afiliación al marxismo-leninismo o al comunismo, etcétera, ¿no? Eso es una situación verdaderamente lamentable, pero ya eso se le llama la era macartiana de Estados Unidos, una era que pues para muchos ya murió, ¿no? Hoy tenemos realidades muy distintas aquí en Estados Unidos y en el mundo. No podemos ya hablar de marxismo
per se, nunca se dio el comunismo, pues el comunismo es una utopía en la que supuestamente ni poder coercitivo existirá en las calles, ni necesidad de ropa, imagínense, no es una utopía, nunca existió, existió el socialismo, existe todavía vestigios del socialismo en Cuba, por ejemplo, o un socialismo muy raro en Corea del Norte, muy raro, ¿no? Por ejemplo. Y existen situaciones verdaderamente ridículas derivadas del socialismo, y el ejemplo es China y Rusia, ¿no? China y Rusia hoy viven un periodo de absoluto neoliberalismo. Esa es otra que no se menciona. ¿Quiénes se oponen al discurso del presidente López Obrador en Naciones Unidas que pide que se le ponga un impuesto a los rusos, a los ricos del mundo? Son los rusos y los chinos. Se oponen esos dos gobiernos. ¿Por qué? Porque hoy sus ciudadanos tienen cada vez un crecimiento mayor de gente con mucho dinero. Son los que desafortunadamente a veces pues también tienen estos poderíos en los medios de comunicación en sus países. En Rusia y en China, después de ir de un socialismo, se convierten en pues paraísos neoliberales, ¿no? Esa es la realidad. Hoy los oligarcas rusos y chinos tienen mucho poder para con sus países, esa es la realidad, o sea, no nos ceguemos a la realidad, eso es lo que sí está pasando en el mundo. Entonces, la hipocresía está en todas partes, esa sí es la realidad, pero no podemos entonces hablar de una libertad absoluta si tenemos a legisladores exigiendo que continúe una persecución contra los que expresan sus pendejadas, pero en libertad de expresión y desde su país. Esto es una violación absoluta a nuestros derechos fundamentales. Y una y otra vez se ha querido plantear la idea de que Estados Unidos es la cuna de la derecha, de la ultraderecha, que Estados Unidos es la cuna del neoliberalismo precisamente, que Estados Unidos es la cuna del conservadurismo y de todo lo que está en contra de la izquierda, y es un pero pésimo y estúpido error, un grave, gravísimo error. Mucha gente me dice, ay, Toño, muy progresista, pero bien que vives allá en Estados Unidos, sí, amo esta tierra como usted no tiene idea, estoy orgulloso de estar en esta tierra, de que mi hija haya nacido aquí, porque, y lo ha dicho también Noroña, este país tiene principios muy distintos a los que plantean precisamente los neoliberales que desafortunadamente han gobernado, hemos tenido como autoridades. Pero, de principio, este país es fundado sobre bases extremadamente fuertes de derechos fundamentales. Basta con leer la primera parte de la Declaración de Independencia. Escuche esto rápidamente. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Escuchó eso? Todos los hombres, bueno, se refiere a la humanidad, ¿no? Todos los hombres y mujeres somos creados iguales, estamos dotados por Dios de derechos inalienables, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En ningún momento se establece que esta es un paraíso neoliberal ni conservador en el que un pinche legislador puede exigir que regresemos a la era macartiana, en la que se expulsaba gente y se perseguía gente por sus ideologías. Desafortunadamente, el discurso se ha intoxicado, pero los principios de los padres y madres fundadores de esta gran nación son esos: la igualdad, el derecho a la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad y, por supuesto, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Está en la Carta de Derechos, que son las enmiendas precisamente de la Constitución de los Estados Unidos, el llamado Bill of Rights. O sea, es que es ridículo. Está en su primer artículo, consagrado todo eso.
Ahí está este cabrón violando a la Constitución. Aquí en Estados Unidos también se viola la Constitución con una chingada. Así está Vicente González, legislador de Texas, violando la Constitución. Dice, el Congreso no hará ley alguna por la que se adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la separación de agravios. Así de sencillo. Pero pues, ahí queda. Y le pido a don David